días. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta tarde hermosa del Señor nos acercamos a ustedes para bendecirles y saludarles y para leer la palabra del Señor. En esta noche vamos a leer un capítulo más de la Biblia. Como bien saben, estamos llevando la lectura de nuestro diario devocional por nuestros hijos. Y a través de este diario nos lleva una palabra para el día de hoy. Y vamos a estar leyendo, vamos a ver aquí cuál nos corresponde para el día de hoy. Hoy día miércoles 6 de mayo nos corresponde Hechos capítulo 15. Así que vamos a estar leyendo Hechos capítulo 15. Saludamos a Berta, saludamos a Dani, saludamos también a los que se van a poner en sintonía. Muchas gracias por estar ahí. La lectura del día de hoy entonces está en Hechos capítulo 15. La lectura pues nos dice así para que empecemos a leer. Gracias por sus palabras de bendición, Dani y Berta también. Gracias, muchas gracias. Les bendiga a ustedes también. Dice aquí entonces, recordando que entonces Pablo y Bernabé habían regresado a Jerusalén y entonces habían terminado su viaje misionero. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y enseñaban que había que circuncidarse conforme a lo que Moisés había dicho para ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé estaban con ellos, había una discusión bien grande con ellos y entonces mandaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esto en cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria y contaban a los que estaban ahí de las conversiones de los gentiles y que eso causaba gran gozo en los hermanos. Entonces, llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que habían pasado. Ahora, recuérdense lo que estamos hablando acá. Recuérdense que Pedro y los discípulos estaban enseñando a los judíos sobre Jesucristo, que él era el Mesías, que por medio de él había perdón de pecados, había que bautizarse a través de él. Luego entonces vieron que a través de Pablo los gentiles empezaron a convertirse. Entonces en uno de esos viajes le tocó a Pedro que ir a un lugar de estos y Dios le dio una visión donde le decía: no llames impuro lo que yo ya limpié. Y cuando él llegó a la casa de Cornelio, que era un hombre gentil, y ahí empezó él entonces a darse cuenta de que sobre de ellos había llegado el Espíritu Santo, que eran gentiles y ellos no podían juntarse con ellos. Entonces él se dio cuenta ahí de que entonces Dios tenía también un plan para con los gentiles, que ellos también recibieran el bautismo del Espíritu Santo y fueran salvos de igual manera. Entonces Pablo siguió predicando a los gentiles. Entonces le preguntaron a Pedro en aquel tiempo qué es lo que él opinaba y él dijo: no, hay que seguirles predicando porque eso es lo que yo vi, lo que testifiqué. Pero entonces ahora están peleándose los que eran judíos pero que creían en Jesucristo y los que eran gentiles que creían en Jesucristo. Entonces los judíos que creían en Jesucristo seguían con sus ritos de guardar el sábado, de no comer ciertas comidas, de circuncidarse, y seguían esa ley. Entonces cuando ellos vieron que Pablo venía predicando el evangelio y que los gentiles se convertían, entonces empezó a hacer: no, ellos tienen que circuncidarse también igual que nosotros. Entonces ahí era la disyuntiva, ¿verdad? La cuestión. Saludamos al pastor Noé Vargas allá desde Toluca, México. Y entonces se reunieron los ancianos y después de mucha discusión Pedro se levantó y dijo: varones, hermanos, ya sabéis cómo yo en algún tiempo atrás, tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio y les dio el Espíritu Santo asimismo a ellos como a nosotros. Y ninguna diferencia hay entre ellos y nosotros, purificados por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre ellos, sobre su cerviz de los discípulos, un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual manera nosotros. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban las grandes señales y maravillas que Dios estaba haciendo y entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, entonces Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto es lo que está escrito por los profetas, y esto es lo hermoso, que se cumplió la promesa de Dios, la palabra de Dios se cumplió aquí, mis hermanos. Y dice en la profecía: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todas estas cosas en los tiempos antiguos. Mira, hermano, qué hermoso que el tabernáculo de David se va a restaurar para que los gentiles van a ser pueblo de Dios también. Ahí está usted y yo, mi hermano. Entonces, dice que por eso no juzguemos esto, sino que les escribamos que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de comer ahogado y de la sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes prediquen las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones que fueran a Antioquía con Pablo y Bernabé, y escogieron a Judas, el que tenía el sobrenombre como Barsabás, y a Silas, y varones principales entre los hermanos. Y escribieron entonces lo siguiente: los apóstoles, los ancianos y los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos de ustedes han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, nos ha inquietado con palabras, perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones entre nosotros a Bernabé. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también les darán estas palabras, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas, cuáles: que se abstengan de sacrificar a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado, de la fornicación, y de las cuales os guardéis, y bien hacéis esto. Así pues fueron y descendieron a Antioquía, y fueron, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaban a la gente con estas palabras, y pasaban algún tiempo ahí. Fueron despedidos en paz con los hermanos para volver en aquellos que los que habían enviado, mas Silas se apartó de ellos y se quedó en otro pueblo. Entonces Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra que se les habían mandado. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a dos pueblos divididos, y entonces el concilio se reunió, los apóstoles se reunieron y dijeron: no les pongamos más carga a ellos que no pueden llevar. Vamos a decirles que por favor se abstengan de estas cosas, no para salvación, sino para que haya orden. Recuérdese que la salvación, como él lo dijo ahí mismo, dice que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros mantengamos en orden, que hagamos cosas, que hagamos para apartarnos del mal, estas cosas para apartarse del mal, y así cumplir con lo que estaba llegado a la ley de Moisés. Y entonces a todos les pareció bien y fueron y predicaron la palabra del Señor. Y por último nos habla aquí el versículo 36, que Pablo se separa de Bernabé cuando comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: mira, vamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades que hemos anunciado el evangelio. Y Bernabé le dijo que estaba bien, pero quería llevarse con él a Juan, el cual tenía como sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo a este hombre, porque él se había apartado con ellos desde hace tiempo atrás. No sé si ustedes se recuerdan cuando ellos habían ido y estos hombres, Juan había ido con ellos a predicar la palabra del Señor. Entonces Bernabé y Pablo iban a seguir su viaje, y Juan se regresó a Jerusalén. Entonces a Pablo no le gustó eso, no le gustó que lo dejó a la mitad del camino. Entonces él dijo: no, a ese hombre no lo quiero llevar. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. No estamos estamos viendo de que desde la antigüedad la discordia, el desorden siempre ha caracterizado al ser humano. Y por eso es que aquí vemos cómo ellos, aunque hacían milagros, aunque predicaban la palabra, aunque eran hombres dirigidos por Dios, eran hombres a la final.
y cometían ciertos momentos cosas como estas, como molestarse y discutir entre ellos por alguna razón. Alguno tenía tal vez su razón, el otro no entendía la razón, pero en este caso él dijo, no quiero que él vaya porque nos va a dejar a la mitad. Él nos dejó a la mitad, no se merece ir con nosotros. Y entonces se molestaron. Entonces el otro agarró a Juan y se fue. Y Pablo escogió a Silas y se fue por otro camino. Debemos de ver estas cosas con el ojo espiritual y poder entender de que siempre va a haber diferencias entre nosotros, pero debemos de buscar el acuerdo, debemos de buscar cosas que nos unen, pero no hacer las cosas en discordia, porque eso no viene de Dios y no nos bendice. Así que aprendamos hoy de la palabra de Dios y unámonos juntos a hacer las cosas en común acuerdo. Ahora, mi versículo se encuentra en el versículo 10 que dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre los discípulos un yugo que vuestros padres y nosotros no pudimos llevar? Entonces, yo me ministró este versículo porque pido en oración que Dios me dé sabiduría para no poner cargas sobre los hermanos que no puedan llevar, ¿verdad? A veces uno dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y uno dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y a veces es uno mismo el que pone cargas que ni siquiera yo mismo quiero llevar. Entonces, que Dios me dé sabiduría para eso. 2, peleo contra el afán que viene cada día a cansarnos y a desenfocarnos del servicio de nuestro Dios. O sea que a veces el afán viene encima y uno se desespera, se desanima. Entonces para eso se lo entrego al Señor y reprendo a ese afán que viene a nuestras vidas. Y profetizo que pondré orden aplicando el amor de Dios en la iglesia. Así que eso es así como lo veo, así como lo recibo de parte de Dios. Espero que ustedes también, cuando estén en su casa leyendo la palabra de Dios, algún versículo que usted leyó le ministre, le bendiga y así usted pueda aplicarlo a su vida. Porque no leer la Biblia por leerla como pajaritos, como pericos, sino que es de leer la palabra, ver qué nos quiere decir Dios a nosotros, y aunque nos sea difícil, aplicarla a nuestras vidas, porque es bueno, porque para eso viene a nuestra vida la palabra, para adiestrarnos y mejorarnos. Hay una parte de la Biblia que nos menciona que la Biblia es como un espejo y que todo aquel que se ve en el espejo, ¿qué hace? Se arregla. Oh, estoy peludo, estoy acá, mi ropa. Entonces eso es lo que produce la Biblia. Es como un espejo que te hace ver cómo estás para que te arregles. No para que veas cómo estás simplemente, sino para que te arregles. Así que les felicitamos, mis hermanos, si usted está leyendo la Biblia, si usted está ahí conectado con uno. Les sigo invitando a que siga leyendo la Biblia. Es muy importante para estos tiempos, lo necesitamos grandemente. Mis hermanos, son las 7:30. Dentro de media hora estaremos en una palabra de ánimo a través de Lluvias de Gracia CT. Así que le invitamos a que vaya, se prepare, saque su cafecito y prepare su petición para que juntos podamos darles una palabra de ánimo en esta mitad de semana que estamos llevando una vez más. Así que les espero a las 8 de la noche a través de Lluvias de Gracia CT para que podamos orar por ustedes y poder darle una palabra de ánimo. Lo que acabamos de hacer es simplemente leer la palabra de Dios y que usted se motive a leer la Biblia como todos los días lo hacemos. Así que ánimo, mis hermanos, les amamos y deseamos que ustedes puedan leer la palabra del Señor. Pronto nos volveremos a ver. Que el Señor les bendiga. Gracias por sus saludos. Lubina, Dios le bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Feliz día. Nos vemos más pronto.